Función exponencial. Una función exponencial es una función de la forma f de x igual a ax o a con exponente x, donde x es la variable, es decir, el valor que va a cambiar. A debe pertenecer a los reales positivos y A debe ser diferente de 1. La definición de función exponencial exige que la base sea siempre positiva, como lo podemos observar acá, y diferente de 1, ¿sí? ¿Por qué? La condición que A sea diferente de 1 se impone debido que al reemplazar A por 1, o sea, si reemplazamos esta A por un 1, la función se transforma en la función constante, f de x igual a 1. Es decir, constante quiere decir una línea recta, ¿cierto? Entonces, por eso es que debe ser diferente de 1. Y la base no puede ser negativa, o sea, A tampoco puede ser negativa, porque los valores de la forma f de x igual a menos A no tendrían sentido con los números reales. Entonces, positivos, ¿no? Entonces, ahí, entonces no debe ser, debe ser diferente de 1 y que no sea negativa la base. ¿Listo? Por ejemplo, las funciones h de x igual a 5 a la x, g de x igual a un cuarto elevado a la x más 1 y f de x igual a 2 a la x más 3 cuartos son funciones exponenciales. En el caso de la última función, f de x es una traslación de f de x igual a 2x, es decir, cuando tienen un más, ¿cierto? Quiere decir que se va a trasladar este número que está acá. Por ejemplo, aquí la función, digamos que esta f de x igual a 2 elevado a la x, ¿verdad? Entonces, si colocamos 2 a la x más 3 cuartos, entonces va a ser esta misma función, pero trasladada a ¿qué? 3 cuartos, ¿cierto? Las principales características de la función exponencial f de x igual a x con a diferente de 1 son, entonces, el dominio es el conjunto de los números reales. Entonces, todo esto ya sabemos que es el dominio, todo el conjunto de los números reales, ¿cierto? Ya que a medida que la gráfica se va extendiendo, entonces va ocupando todos los números, ¿listo? Ya también se puede ir de para allá, ocupando todos, o también cuando va subiendo también se alarga. Y el rango es el intervalo 0, infinito positivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 0 y para arriba los números hasta el infinito. ¿Listo? Ese sería el rango. Como a a la 0 es igual a 1, ¿cierto? Sabemos que con las propiedades de la potenciación, que todo número o literal elevado a la 0 da 1, ¿verdad? Entonces, como pasa esto, la gráfica de la función siempre pasa por el punto 0,1. ¿Listo? Ahora, como a es igual a 1, entonces cuando la función a es el exponente 1, entonces es igual a a, ¿verdad? La gráfica de la función siempre pasa por el punto 1, a, entonces 1,0, ¿listo? Entonces vamos a dar ejemplos de esto. Dice, la función tiene como asíntota al eje x. ¿Qué es asíntota? Es la línea recta, como lo podemos observar acá, que se acerca a una curva sin llegar nunca a encontrarla. Entonces, por ejemplo, esta es la curva, ¿verdad? Siempre va a pasar cerquita, pero no la va a tocar, ¿cierto? Esta es la asíntota. Como quien dice, el eje X es la asíntota. ¿Listo? Bueno, la representación gráfica de una función exponencial. La gráfica de la función exponencial f de x igual a x es una curva que se puede analizar teniendo en cuenta dos casos. Entonces, primero, el caso primero, el valor de a es mayor que 1, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa cuando a es mayor que 1. Dice, en este caso se cumple que la función f de x es creciente, ¿sí? Como lo podemos observar acá. Cuando x disminuye, el valor de f de x tiende a 0. Y cuando el valor de a aumenta, crece más rápidamente. ¿Listo? Entonces acá tenemos la gráfica de la función para cuando a es mayor a 1. Ahora aquí dice, el valor de a es mayor que 0 y menor que 1, ¿cierto? A mayor que 0 y menor que 1. Entonces dice,
Se cumple en este caso que la función es decreciente. Cuando x aumenta, el valor de f de x tiende a 0. Y cuando el valor de a disminuye, f de x decrece más rápidamente. ¿Sí? Entonces, así es la gráfica. Vamos a ver ejemplos para saber todas estas condiciones. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta que las gráficas de las funciones exponenciales se emplean para describir crecimientos o decrecimientos de poblaciones, de cifras económicas, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, ejemplo 1. Verificar las características que cumple la función f de x igual a 3 a la x, ¿cierto? Entonces dice, como a es igual a 3, ¿cierto? Entonces se cumple que a es mayor que 1, ¿cierto? Porque 3 es mayor que 1. Por lo tanto, se tiene que f de x es creciente, ¿cierto? La asíntota de f de x es el eje x, ¿verdad? Como lo podemos observar acá, miren. Y la gráfica pasa por los puntos 0,1 y 1,3, ¿cierto? 0,1 y 1,3, ¿listo? Para graficar, entonces tenemos que armar una tabla de valores, que ya en el segundo ejemplo vamos a verlo. Entonces dice, en el segundo ejemplo, graficar el siguiente grupo de funciones en un mismo plano, luego compararlas. Entonces vamos a graficar f de x igual a 3 a la x, g de x igual a 2 a la x y h de x igual a 5 a la x, ¿verdad? Entonces dice acá, primero que todo se construye la tabla de datos con 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3, ¿verdad? Reemplazando los valores de x en cada una de las funciones. Pues, por ejemplo, cuando x vale menos 3, entonces 3 a la menos 3 sería 0,037. Esto lo podemos hacer en la calculadora, ¿listo? Así vamos a reemplazar cada uno de estos valores en la x, ¿verdad? Que tiene el exponente. Entonces acá tenemos los valores que nos dan en la f de x, g de x y h de x, ¿listo? Dice acá. Se ubican las parejas ordenadas en el plano cartesiano y se traza la curva. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta verde es la curva de 5 a la x, esta f de x es la curva de 3 a la x y esta azul g de x es igual a 2x, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice acá? Finalmente se tiene que las funciones f de x, g de x y h de x son crecientes, ¿cierto? Todas van a esa misma dirección. Y pasa por el punto 0,1, mire, todas pasan por este punto. Y tienen como asíntota al eje x, también vea la asíntota acá. Además, h de x crece más rápidamente que f de x y g de x. Mire, como lo podemos observar acá, ¿cierto? Crece más, es decir, está un poco más parada ahí. ¿Listo? Tercer ejemplo dice, determinar el dominio y el rango de h de x igual a 4 a la x. Luego graficar las funciones rx igual a 4x más 2, k de x igual a 4 a la exponente x más 2, a partir de la gráfica de la función h de x igual a 4x. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Dice, como el exponente de x puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Como que x es una variable. El dominio de h de x igual a 4x son los reales, ¿verdad? Y el rango de hx es 0, infinito. Entonces dice acá, para graficar rx igual a 4x más 2, se traslada la gráfica de hx igual a 4x, ¿verdad? ¿Cuántas unidades se van a trasladar? 2 unidades, porque recordemos al principio que les dije que cuando una función estaba así y se le sumaba, entonces es la misma función, pero trasladada lo que se sume. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, miren la función acá. Esta es la gráfica de h de x, ¿cierto? 4x. Entonces, 1, 2, se traslada 2 unidades porque se está sumando 2. ¿Listo? Ahora acá, para graficar k de x igual a 4 al exponente de x más 2, se traslada la función h de x, 2 unidades hacia la izquierda. Entonces ya cuando es un exponente, una suma de un exponente, entonces ya se traslada hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces mira, ya tenemos la función h de x igual a 4 a la x, se traslada hacia la izquierda 2 unidades, entonces 1 y 2. ¿Listo? Último ejemplo dice, construir la gráfica f de x igual a menos, encerrado todo, 1 medio al exponente x menos 3 más 1. Dice acá, a partir de la función g de x igual a 1 medio de x, esta es la función que la vamos a comparar con esto. Primero se traslada 3 unidades a la derecha de la gráfica, ¿cierto? Para obtener la gráfica de Lx igual a